¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y como siempre lo hacemos con todo el gusto de poder acompañarle. Mi nombre es Daniel Rosas. A nombre de este gran equipo les damos la más cordial bienvenida. Sin más, vamos directamente con los titulares. En nuestro mundo hoy le contamos, el Producto Interno Bruto de Japón se contrae en el tercer trimestre. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando la reforma laboral de Portugal, en la cual ha sido rechazada por miles de ciudadanos al considerar que violenta los derechos de las y los trabajadores. Y en nuestro recorrido digital le contamos, Cuba denuncia en la COP30, el clima también sufre bloqueo. De esto y más hablamos en esta emisión. Momento de iniciar con el detalle de la información. Comenzamos en Japón. La economía de ese país se contrae un 1,8% anualizado en el tercer trimestre de este año, lo que indica la primera contracción en 6 trimestres según datos del gobierno. El Producto Interno Bruto real, ajustado por la inflación, disminuyó un 0,4% intertrimestralmente en el periodo julio-septiembre, cifra esperada dado que la economía enfrenta una inflación persistente, un débil gasto privado y los altos aranceles estadounidenses. Estos últimos afectaron la industria automotriz desde el primer semestre del año fiscal 2025, sector que representa casi el 10% del Producto Interno Bruto y el 8,3% del empleo en el país. Continuamos en el país nipón, ya que el gobierno le reducirá la producción de arroz para el próximo año a pesar de los altos precios. Según el último plan publicado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el objetivo de la producción de arroz básico para 2026 se sitúa en 7,11 millones de toneladas, 370,000 toneladas, por debajo del objetivo de este año. Lo va a reducir. Los productores temen pérdidas de ingresos, mientras que los consumidores se preparan para precios aún más altos. En este momento, el precio para el consumidor de una bolsa de 5 kilos de arroz ronda los 4,235 yenes, es decir, unos $27, y las marcas premium superan los 5,000 yenes en las tiendas. Como comerciante me encantaría tener una oferta abundante y precios más bajos, pero eso perjudica a los agricultores. El gobierno debería ayudar a reducir los costos de producción. Por favor, que no vuelva la escasez de arroz. Incluso con las restricciones a la producción deben asegurar la cantidad que necesitamos. Francamente no espero que los precios bajen en los próximos días, pero cualquier aumento adicional sería una carga muy pesada para nosotros. En más información, China lanza un sistema global de verificación técnica para las exportaciones de los autos de nueva tecnología. El Centro de Investigación y Tecnología Automotriz del gigante asiático ha lanzado un sistema global de verificación técnica diseñado para evaluar la seguridad y compatibilidad de los vehículos eléctricos chinos que viajan al extranjero, brindando un fuerte apoyo a la rápida expansión global de la industria del vehículo de nueva energía en el país. El sistema consta de 2 componentes principales: la Plataforma Global de Verificación Técnica de Seguridad Eléctrica y la Plataforma Global de Big Data de Condiciones de Carga con la seguridad como base. La Plataforma Global de Big Data de Condiciones de Carga incluye datos de más de 50 países y regiones de todo el mundo que cubren más de 500,000 estaciones de carga públicas y 4,000 modelos de pilas de carga, con el objetivo de garantizar que los vehículos eléctricos fabricados en China cumplan con los estándares internacionales de seguridad y compatibilidad. La plataforma global de Big Data de condiciones de carga ayuda a las empresas a identificar los riesgos técnicos por adelantado, mejorar la eficiencia de desarrollo y eliminar las barreras técnicas para la expansión global de la industria NET de China. Por su parte, en Venezuela, el presidente de esa nación, Nicolás Maduro, precisó que las múltiples manifestaciones realizadas en ciudades estadounidenses fueron para exigir al presidente Trump detener las agresiones en contra de Venezuela. Vamos a escuchar. Yo sé que en Estados Unidos los gobernantes lo saben, lo sé, y es creciente. Nuestro mensaje llega, ya empieza a expresarse en algunas movilizaciones como las que vimos el sábado. Yo me sorprendí también en las redes sociales de ver esas manifestaciones, diciendo algo: no al derrame de sangre por petróleo, no a una guerra por petróleo, no a otra guerra eterna. Las consignas en las calles en Washington y en otras ciudades. Hay una gran conciencia.
El mandatario nacional Nicolás Maduro también indicó que continúa un sobrecalentamiento comercial en el país debido al mercado interno que tiene la nación con capacidad de compra de la población. Romper las dependencias y romper la importación de todo lo que es suntuario, innecesario. Concentrarnos en un modelo que se equilibre cada vez más. Allí hay varios elementos. Uno, el crecimiento del comercio, que lo hemos hablado varios lunes. Correcto. Es impresionante. Sigue habiendo, 16 meses después de que yo lo dije por primera vez, un sobrecalentamiento comercial en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué hay un mercado interno tan poderoso? Porque hay capacidad de compra de la población. Hay capacidad, que llaman los economistas, de consumo. Y al referirse al desempeño económico del país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que las proyecciones de crecimiento para ese año son superiores a las estimaciones de organismos internacionales. En cuanto al crecimiento económico, la CEPAL también Correcto. dice lo mismo que Oxford Economics. que va a haber un crecimiento del 6%. A Oxford Económico y a la CEPAL le digo que es lo que ellos han captado, pero la economía real dice que al cierre de diciembre pudiéramos estar hablando de una cifra cercana a 9 puntos de crecimiento del Producto Interno Bruto de Venezuela, con crecimiento de la economía real, la que produce bienes y servicios. Y crecimiento bastante armónico, acompasado, de todos los sectores de la economía. Y ante la víspera del Día de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump en Estados Unidos anunció la eliminación de los aranceles recíprocos a ciertas importaciones agrícolas. Esta medida, que busca aliviar el costo de los alimentos utilizados para una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos, según la orden ejecutiva, incluye exenciones para café, té, frutas, jugos, cacao, especies, plátanos, naranjas, tomates, carne de res, entre algunos otros productos. Los precios de los alimentos en Estados Unidos han aumentado casi un 30% con respecto a los niveles previos a la pandemia de COVID-19. La inflación general se sitúa en torno al 3%, pero el valor de algunos alimentos se han disparado. Por ejemplo, el café ha subido casi un 19% y los plátanos casi un 7% en el último año. Y miren, en España el índice de precios al consumidor ha aumentado hasta el 3,1% y la inflación alcanza el nivel más alto en sus últimos 16 meses, según publicó el Instituto Nacional de Estadística. El índice de precios al consumidor subió un 0,1% más que en septiembre, debido al incremento de las facturas de electricidad, el encarecimiento de los vuelos internacionales y los billetes de tren, señala el informe estadístico estatal. Por otra parte, en los últimos 2 meses, la inflación ha afectado los precios de las frutas frescas, el aceite de oliva y sobre todo los huevos. Se han disparado un 22% este año. Asimismo, se ha incrementado la recogida de residuos más de 30%, la joyería más de 26,8% y el transporte de pasajeros más de 26,7%. Por su parte, el café aumentó 19,4% durante el último año. Mientras tanto, la inflación subyacente también ascendió un 0,1% con respecto al mes anterior, alcanzando el 2,5%, insisto, esto en el mes de octubre. Hacemos una primera pausa en la emisión del día de hoy. No se vaya. Al regreso de nuestro espacio de análisis estaremos abordando la reforma laboral de Portugal, que ha sido rechazada por miles de ciudadanos al considerar que violenta sus derechos. Regresamos con detalles.
Estoy muy preocupada. Nunca pensé que 50 años después de aquel 25 de abril tendríamos que volver a las calles para protestar por cosas tan sencillas que, en teoría, están organizadas en un país que se considera libre y democrático. Estamos aquí para protestar contra la semana laboral de 50 horas que se está preparando, contra el trato que reciben las trabajadoras con hijos, contra lo que se avecina en materia de despidos, sean justos o injustos. El gobierno de centro derecha de Portugal ha iniciado una profunda reforma de las leyes laborales con el argumento de aumentar la competitividad, facilitando los despidos y flexibilizando las horas de trabajo. La medida ha sido criticada por los sindicatos que afirman que contravienen los derechos de los trabajadores. Asimismo, la reforma busca modificar más de 100 artículos del Código Laboral, el cual, según el Ejecutivo, está anclado en modelos de trabajo tradicionales y tiene dificultades para responder a los desafíos de la era digital. El proceso de reforma comenzó con negociaciones entre sindicatos y empleadores, un paso obligatorio antes de que el gabinete apruebe el proyecto de ley final. A continuación le ampliamos algunos de los cambios que contempla el paquete de reformas laborales propuesto por el gobierno del primer ministro portugués Luís Montenegro. La reforma laboral en Portugal contempla facilitar los despidos justificados en pequeñas y medianas empresas, eliminando la obligación de presentar pruebas a petición del empleado o de escuchar los testigos del trabajador. En caso de despidos ilegales, las empresas podrían solicitar a los tribunales que nieguen la reincorporación si el regreso del trabajador interrumpe gravemente las operaciones. El proyecto de ley también busca eliminar los límites a la subcontratación. Las empresas podrían crear bancos de tiempo individuales, mediante los cuales los empleados podrían trabajar hasta 2 horas más al día, además de las 8 horas habituales, con un límite anual de 150 horas. Algunos de los cambios más polémicos de la ley laboral tienen que ver con el periodo de lactancia y los permisos para amamantar al bebé, ya que el gobierno quiere eliminar a 2 años. Y ante la polémica ley laboral, decenas de miles de portugueses se manifestaron recientemente en contra de estas reformas laborales del gobierno. En días recientes, decenas de miles de personas salieron a las calles de Lisboa para protestar contra un paquete de reformas laborales propuesto por el gobierno del primer ministro Luís Montenegro. Los manifestantes portaban carteles que decían "No al paquete laboral" y pedían un salario mínimo mensual de 1.050 euros en 2026. Estoy aquí hoy para luchar contra una serie de medidas que el gobierno propone para su aprobación. Medidas que representan un retroceso para los derechos de los trabajadores. En concreto, facilitan los despidos por supuestas causas justificadas para quienes tienen hijos menores de 12 años. Limitan el derecho a huelga a declarar servicios mínimos en sectores no esenciales y además vemos este modelo como medidas con derechos que parecen datar de 1973 o incluso antes. Y el gobierno lo declara como trabajo para el siglo XXI. Es una liberalización descarada. La propuesta fue organizada por el principal sindicato del país en oposición a una reforma que, según el gobierno, pretende mejorar la productividad y la flexibilidad del mercado laboral. Los manifestantes exigen la retirada del paquete y afirman que amenaza los derechos de los trabajadores. Las mujeres fueron protagonistas durante la convocatoria y señalaron que con la reforma laboral se violarán sus derechos. Ya sea en lo que respecta a la protección de la maternidad o a la protección de la lactancia materna, estas normas, o mejor dicho, este intento de añadir normas, supone un retroceso para la libertad de las mujeres, para poder desempeñar sus trabajos y sus carreras profesionales, y pone serias dudas en la mesa, como si deben enfocarse o no en sus carreras, en beneficio de sus hijos y su educación. Esto no puede ocurrir.
Entre los elementos controvertidos se encuentra un límite al tiempo durante el cual las mujeres lactantes pueden solicitar un horario de trabajo flexible y una reducción de la licencia por duelo en caso de aborto espontáneo. Es preciso indicar que si se aprueba el proyecto de ley impuesto por el gobierno, se enviará al Parlamento, donde esperan la aprobación con los votos de Chega, el partido de la extrema derecha, que es el principal de oposición. Por supuesto, en este espacio estaremos muy pendientes, estaremos dando cobertura a este tema, y es que para el próximo 11 de diciembre se espera una huelga general en rechazo al paquete de reformas laborales allá en Portugal. Por lo pronto vamos a una siguiente pausa, no se vaya, vamos a volver con nuestro recorrido digital. Le estaremos contando que Cuba denuncia en la COP30 que el clima también sufre del bloqueo. Ya volvemos. Estamos de vuelta y listos para iniciar nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña: Cuba denuncia en la COP30, el clima también sufre el bloqueo. En su intervención, el segmento de alto nivel, el ministro cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez, advirtió que para un pequeño estado insular como Cuba, el cambio climático no es una amenaza futura, es una realidad presente. Asimismo, enfatizó que el impacto del bloqueo norteamericano sobre Cuba constituye una barrera estructural para nuestra acción climática. Las medidas coercitivas, precisó, limitan el acceso al financiamiento internacional, tecnologías limpias y cooperación técnica, encareciendo cada proyecto de energía renovable, de movilidad sostenible o de sistemas alimentarios resilientes. Avanzamos con el diario Página 12 de Argentina, que titula: el boleto del colectivo aumentó casi un 10% en el AMBA. ¿Cuáles son las líneas afectadas? Desde el día de ayer, 17 de noviembre, viajar en colectivo será más caro. Los boletos de las 104 líneas de jurisdicción nacional AMBA, que cruzan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, a la provincia de Buenos Aires, PBA, aumentaron casi un 10%, lo que dejó al pasaje mínimo al borde de los 500 pesos, según indicó la Secretaría de Transporte en un comunicado oficial. Con este aumento se busca mantener la sostenibilidad del sistema de transporte público en el marco de la política de ordenamiento por sector. Continuamos con el portal BioBio Chile, que dice: la actividad económica crece menos de lo esperado en el tercer trimestre y el Producto Interno Bruto solo anota 1,6%. De acuerdo con esa información, el Banco Central publicó el informe de cuentas nacionales correspondiente al tercer trimestre de 2025, que dio cuenta de una desaceleración en la actividad económica en ese periodo. En detalle, el Producto Interno Bruto anotó un crecimiento anual de 1,6% por el aumento de la demanda interna, que presentó una variación de 5,8%, impulsada por la inversión y el consumo. El crecimiento de 1,6% de la actividad económica en el tercer trimestre se ubicó 2 décimas por debajo de la cifra preliminar, que era de 1,8%, entregada esta cifra preliminar por el índice mensual de actividad económica. Y finalizamos nuestro recorrido digital con el portal de TV Bricks. Medios y entretenimiento proyecta superar los $100.000 millones para 2030 en India, es lo que dice este portal. De acuerdo con el detalle de la información impulsado por la innovación digital, la demanda de los jóvenes y el auge del emprendimiento creativo, el gobierno de India informó que su sector de medios y entretenimiento entra en una fase estratégica de crecimiento. Esta industria crece a un ritmo anual de alrededor del 7%. Además, contribuye significativamente a la generación de valor agregado y empleo, ofreciendo ventajas competitivas en servicios de animación y efectos visuales, con costos de un 40% a un 60% menores que en otros países, apoyados por una fuerza laboral amplia y calificada, detalla la información estatal. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI se encuentra en 58,89 y esto representa un incremento de 40 centavos de dólar.
En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, bueno, le contamos que este se ubica en $63.17, también un incremento de 46 céntimos del billete verde. Y finalmente, vamos a revisar cómo se encuentra el crudo promediado por la OPEP. Este se ubica en 64,68, es decir, un incremento de $1.26. Llegamos así al final de esta emisión. telesurtv.net es nuestro portal en donde ubica usted más información a detalle, así como nuestros canales de YouTube, de Daily Motion, nos encuentra en Facebook, TikTok, Instagram, y particularmente le invito a seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.